Hola, buenas tardes a todos. Daremos comienzo al webinar de AmSham con el doctor Edgardo de Virgilio. Sí. Gracias, Sofía. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quisiera agradecer a ambos presidentes de este 18º Congreso Argentino de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría, el doctor Matías Manzotti y la doctora Julieta Odone, por haberme invitado a coordinar este panel desarrollado por el laboratorio AmSham sobre un eje temático denominado actualización en osteoporosis y su relación con la edad. Todos aquellos profesionales que de alguna manera nos desenvolvemos en el campo de la gerontología y geriatría, sabemos que estamos transitando la década del envejecimiento saludable. Proceso este que tiene que ver con el curso de vida y que tiene que ver también con fomentar y mantener la capacidad funcional que nos permite ese bienestar en la vejez. A su vez, también sabemos que la pérdida del equilibrio, la inmovilidad y la disminución de la fuerza y el tono muscular son perjudiciales para la salud y afectan la autonomía, la independencia y la participación social de las personas mayores. Uno de los factores de riesgo, más allá de las caídas, tiene que ver con la osteoporosis, y en base a esto vamos a dar inicio a este panel. Voy a presentar al orador, que es el doctor Mauro Pautasso. El doctor Mauro Pautasso es médico especialista universitario en medicina interna y endocrinología. Es jefe del Servicio Hospital Aeronáutico de Córdoba y a su vez es vicepresidente de la Sociedad de Endocrinología de Córdoba. Mauro, es un placer tenerte con nosotros. El panel es tuyo. Mauro. Bueno, ¿ahí me escuchan? Perfectamente. Bueno, buenas tardes a todos. Esperen un un segundo segundito que estoy conectando las dos cámaras. Ahí se me escucha bien, perdón. Se te escucha con un eco de fondo, Mauro. Ahí está. No, que justo había conectado la computadora. ¿Ahí me escuchan bien? Ahí perfecto, ahí perfectamente. Bien. Bueno, ahí estamos. Perdón que estaba resolviendo los temas de conectividad. Gracias por la invitación, gracias Edgardo, gracias a la sociedad y a AmSham por haberme permitido estar en este momento con ustedes. Yo quería ver si podía compartir yo mi pantalla, si te parece, Ana, que ahí pude solucionar el problema que tenía. Sí, ahí se ve parcelizada la pantalla, ahora no. Vamos a ver, espérenme un segundito. Mientras solucionamos el tema, agradecer también a los participantes y comentarle que para disfrutar de esta conferencia sería favorable que silencien los micrófonos, y al finalizar vamos a tener un espacio de preguntas, así que aquel que quiere ir haciendo alguna consulta o pregunta, pone la palabra por chat, pregunta y hace la consulta, ¿sí? Gracias. Ahí estamos. Bueno, muchas gracias Edgardo, gracias por tu presentación. Ahí estamos con la agenda del día. Quería expresar mi agradecimiento, como les decía antes, por esta oportunidad, y creo que es importante, como dice Edgardo, lo del envejecimiento saludable y entender a cada patología como una necesidad de una integración entre múltiples actores alrededor del paciente, que involucra desde la industria, desde los médicos, desde los enfermeros, de los kinesiólogos, de todos los auxiliares de la salud, y a las familias también. Creo que es un tema que cada vez nos compete más en el cuidado de la integral de la salud de los pacientes añosos. No me voy a detener demasiado en cuestiones básicas de osteoporosis y demás, sino que quiero tratar de transmitir en este poco tiempo conceptos claros, básicos, necesarios para el devenir, el desarrollo y la correcta interpretación de esta patología, porque lo que creo que es necesario llevarnos a casa son puntos y datos puntuales de
no solo el diagnóstico, sino por qué se produce la enfermedad, por qué se producen las fracturas, qué consecuencia tiene esto en el paciente y qué tratamientos vamos a poder elegir de acuerdo al perfil de cada paciente. Como todos ya sabemos, las fracturas por fragilidad se producen con una incidencia muy alta en nuestra población, y obviamente como la población va a seguir creciendo en edad y va a avanzar exponencialmente en los próximos años, vamos a tener una mayor incidencia obviamente de fracturas. Y vamos a ver que es más frecuente que un paciente sufra una fractura por fragilidad que uno se ve un infarto. Entonces uno dice, ¿por qué uno hace tantas campañas o hace tanto énfasis de la prevención cardiovascular y quizás no tenemos tanta conciencia de lo que representa la carga del paciente y la carga económica de la enfermedad como es la osteoporosis? Como ustedes pueden ver, las proyecciones en los próximos años va a haber que para el año 2050 vamos a tener prácticamente 4 millones de mujeres con osteoporosis en la Argentina. Y como pueden ver, el riesgo de vida que conlleva las fracturas con fragilidad es más alto que el riesgo de ACV o IAM, justamente por esto, por la mayor incidencia. Dentro de los efectos que nosotros vamos a ver en el envejecimiento con respecto al hueso, este es un gráfico muy clásico y muy típico que nos permite poder ver justamente cómo se produce y cómo se desarrolla la masa ósea, diferente en hombres y en mujeres. Es decir, nosotros vamos a lograr un pico de masa ósea entre los 25 y los 30 años, y vemos que la primera diferencia se va a dar en la mujer, que la mujer alcanza un menor pico de masa ósea, y obviamente va a tener una pérdida mucho más rápida a partir de que se produce la menopausia. En la Argentina vamos a ver que 2 de cada 4 mujeres mayores de 50 años tienen osteopenia, y 1 de cada 4 tiene osteoporosis. O sea que la incidencia de la enfermedad es altísima. Si vamos a las bases de por qué se produce la osteoporosis, bueno, vamos a decir que desde que se produce esa caída de los estrógenos en las mujeres, en la andropausia en el hombre, hay un desbalance en lo que son las células que habitualmente existen en nuestros huesos, lo que son los osteoclastos y los osteoblastos. Principalmente va a haber una mayor tendencia y una mayor predisposición a la activación osteoclástica, es decir, va a haber una mayor reabsorción, una mayor pérdida de masa, y va a llevar obviamente a la descalcificación. Si nosotros vemos con el paso del tiempo cómo se va produciendo esta pérdida, acá al costadito vemos un hueso de una mujer de 29 años, vemos cómo tanto la cortical como la trabecular son bastante similares, y vamos viendo cómo una mujer de 89 años tiene una pérdida muy marcada de la masa trabecular y parcialmente de la masa cortical. Ven aquí que entre la década del 50 y la década del 70, la mujer ya perdió un 32% del hueso trabecular y un 57% del cortical. Y vemos cómo eso se va incrementando a partir de los 80 años, que es cuando ya se producen las fracturas por fragilidad, principalmente la de cadera. Es decir, la primer fragilidad, lo que nos conlleva con la pérdida del hueso trabecular, o sea, el esponjoso, el interno, va a ser a que la mujer en la década de los 60 se fracture la muñeca, entre los 60 y los 70, la década de los 70, la columna, y ya a partir de los 80 las fracturas de cadera, es decir, cómo van a ir progresando los riesgos de fracturas. Y con ese riesgo va incrementando también la morbimortalidad, es decir, la morbimortalidad de una fractura de muñeca no es tan alta, mientras que la morbimortalidad de una paciente con una fractura de cadera es del 25% por lo menos. Entonces, ¿por qué se producen las fracturas? Y las fracturas se van a producir por una sumatoria de factores, o sea, es un proceso multifactorial que va a terminar en la fractura, pero que viene desde tiempo antes, y se va a dar en 3 pilares fundamentales. No solo la osteoporosis, la resistencia esquelética, que sería el tercer punto, es decir, la masa ósea, qué hueso tiene ese paciente, qué calidad de hueso tiene ese paciente, sino también factores
musculares, es decir, el segundo gran componente, la masa muscular del paciente, por eso después tenemos ese concepto del anciano frágil, no solo por su osteoporosis, sino también por su sarcopenia, por la función neuromuscular, es decir, son pacientes que pueden tener trastornos en la marcha, no solo por cuestiones articulares, sino por cuestiones neuromusculares. Los riesgos ambientales, es también sabido que los pacientes se caen más en el domicilio y en ambientes públicos, es decir, desde cómo están las veredas, desde cómo está la iluminación dentro del mismo hogar. Digamos, son múltiples las causas que van a conducir a esas caídas. Y obviamente también tenemos que tener en cuenta que con la edad el paciente está más polimedicado, paciente polimedicado que toma medicamentos para la presión, que pueden producir hipotensión ortostática. El paciente, sobre todo las caídas se van a dar a la noche, cuando el paciente ingirió no solo las drogas hipotensoras, sino también algún somnífero o algún sedante, lo cual va a reducir su tiempo de respuesta. Y por último también el tipo de caída que va a tener y la absorción de energía, es decir, esas caídas traumáticas de su propia altura, o típico el paciente que se quiere subir a un banquito para hacer un trabajo en altura, algo totalmente inestable y con ese riesgo de caída y de fractura mucho más importante. Entonces, como yo les decía, la epidemiología de las fracturas va a ir avanzando con la edad. Obviamente, el hombre, como ustedes pueden ver, tiene un patrón bimodal. El hombre se fractura más en la adolescencia, y después, recién a partir de la década de los 70, vuelve a tener un mayor pico de incidencia de fracturas, mientras que en la mujer, ese menor pico de masa ósea no tiene tantas fracturas en la adolescencia hasta la edad media, y a partir de los 60 años, como les decía, es donde empieza a ser el pico de aumento de fracturas. Y esto va a producir una mayor carga y una mayor morbimortalidad en los pacientes. Como ustedes pueden ver, aquel paciente que sufre una fractura por fragilidad, sobre todo una fractura de cadera, la probabilidad de sobrevida se reduce significativamente comparado a una persona del mismo sexo y la misma edad, pero que no sufrió ninguna fractura. Entonces, como decimos, la carga de la enfermedad es muy alta, ya que no solo que el paciente se fractura, sino que a su vez queda con un riesgo latente. Es decir, que el que se fracturó por primera vez ya queda expuesto a una posibilidad de 5 veces mayor de sufrir una nueva fractura en el transcurso de un año. Y ese riesgo continúa elevado por lo menos 24 meses, o sea, 2 años ese riesgo va a estar elevado por lo menos 5 veces. Y como yo les decía, ese exceso de mortalidad lo va a estar acompañando, es decir, no solo que va a tener un exceso de riesgo de fractura, sino una mayor mortalidad. Y como ustedes pueden ver aquí, las primeras fracturas por fragilidad que se producen, que son las costillas, el húmero, no tienen una mayor mortalidad. Las de vértebra empiezan a aumentar un poco, pero las que ya son de fémur y cadera se asocian a un 25% de mortalidad en ese primer año. Entonces, tenemos que tener en cuenta que no solo tenemos ese riesgo de refractura, no solo tenemos ese riesgo de una mayor mortalidad, sino también que vamos a tener 4 veces mayor probabilidad de necesitar atención a largo plazo en centros de enfermería. Es decir, el 51% de los pacientes que sufren una fractura de cadera terminan en un geriátrico o en un centro de atención permanente, y allí permanecen por más de 90 días con necesidad de cuidadores. A veces no necesariamente en un centro geriátrico, sino también en el domicilio va a necesitar o va a depender de cuidadores por lo menos por 3 meses. Y entre los pacientes que antes desarrollaban una actividad o tenían movilidad, el 60% no vuelve a recuperar el mismo nivel de actividad o independencia que tenía antes. ¿Por qué? Porque esto lo afecta no solo física, sino psíquica y emocionalmente. Es decir, que es sabido que el paciente que se fractura la cadera tiene prácticamente, no les digo una sentencia a muerte, pero un gran impacto en su calidad de vida. Y a su vez esto lo tenemos que asociar al entorno. Es decir, no solo decimos que la mayor edad va a traer como consecuencia una mayor cantidad de fracturas, pero también va a tener ella mayor dependencia de cuidadores. Es decir,
que como vamos a necesitar cada vez más cuidadores, o sea, más gente que cuide a estos pacientes, va a haber un mayor desgaste y un mayor cansancio porque esto genera una sobrecarga, una fatiga no solo física, sino emocional de los cuidadores. Y también hay que entender que muchas familias tienen cuidadores como miembros de la familia, es decir, la hija, el hijo, el yerno, la nuera, los nietos, todos empiezan a tener que involucrarse en el cuidado de esta persona, y esto se ha visto que afecta en promedio 16 días de ausentismo laboral, con lo que conlleva la carga económica para esa familia. Entonces, vemos que esta es una problemática no solo que impacta en el paciente, sino que en el entorno. Y además del entorno, en el sistema de salud. ¿Por qué? Porque el gasto y el costo hospitalario y en tratamientos que conllevan las fracturas, ustedes pueden ver, es mayor que el del infarto y el del ACV. Y si a su vez vemos la carga de la enfermedad de osteoporosis en los Estados Unidos, vemos que lo que se destina a tratamiento farmacológico es mínimo comparado a el tiempo de tratamiento y de la estadía hospitalaria y quirúrgica. Es decir, estamos llegando y estamos viendo el final de la enfermedad, del proceso, que es decir, la fractura, mientras nos estamos perdiendo todo lo anterior, es decir, el proceso por el cual el paciente desarrolló durante muchos años una osteoporosis y llegó a fracturarse. Y esto es importante entender que no es un fin ineludible, o sea, no está condenado el paciente a tener una osteoporosis, no está condenado a sufrir una fractura. La osteoporosis es una enfermedad crónica, tratable, prevenible. Las fracturas son prevenibles. ¿Y cómo? Bueno, yo ya sé que los pacientes que demostraron adherencia a los medicamentos prescriptos por los profesionales, lograron una reducción del índice de fractura, tanto de cadera como vertebral, como de cualquier fractura, entre un 30 o un 40%. Es decir, si yo logro que el paciente tenga apego a la indicación médica, apego a cumplir con el tratamiento y a todo lo que involucra la terapia ocupacional, a la fisioterapia, a una vida saludable, a lo prevenible, a los evitar factores de riesgo de osteoporosis, a la realización de actividad física, nos va a reducir ya esto en un caso en un 40%, que es la cadera, que es nuestro objetivo final, o sea, prevenir esa fractura de cadera. Entonces, yo ya tengo ahí un punto, un principio que debo poder atender, que es que el paciente sea constante con la medicación. Y que entienda, tanto el médico como el paciente, que el paciente se fractura porque tiene osteoporosis. No es que, bueno, está viejito, se cayó, se fracturó. El paciente se fracturó porque tenía una osteoporosis. Entonces, cuando yo le empiezo a otorgar a la enfermedad la carga que tiene, voy a poder prevenir muchas de todas estas complicaciones. Entonces, como les decía, la osteoporosis es una enfermedad crónica que justifica un tratamiento continuo. Como ocurre en la hipertensión y la diabetes, es necesario tener un plan de tratamiento a largo plazo. No todos los pacientes van a tener el mismo riesgo y no todos se van a beneficiar con las mismas terapéuticas. Hay pacientes donde yo voy a poder encarar un tratamiento escalonado y hay pacientes donde yo voy a tener que ser más agresivo con el tratamiento que tengo que elegir. Si bien sabemos que podemos interrumpir el tratamiento, hay algunas terapias que deben ser continuadas, pero bueno, es un riesgo dinámico, o sea, yo al paciente lo tengo que ir reevaluando periódicamente el tratamiento en base a ese riesgo. Y obviamente, como toda enfermedad crónica, yo debo ir reevaluándolo y repensándolo permanentemente. Entonces, para eso, como les decía, vamos a tener que calificar al paciente en un estadio de riesgo. ¿Y con qué herramientas voy a contar yo para poder estadificarlo al paciente? Es decir, bueno, tengo que prevenir una fractura. ¿En qué pacientes es necesario prevenir una fractura? Para eso nosotros vamos a utilizar dos herramientas básicas. Una es la famosa densitometría ósea que todos conocen, la cual se solicita generalmente de columna lumbar y de cadera. Y una herramienta que cada vez utilizamos más, que es el FRAX, que como ustedes pueden ver aquí hay un link, que se desarrolló, el que no lo conoce, en la Universidad de Sheffield, en Reino Unido. Lo que han hecho ellos es utilizar parámetros clínicos del paciente, sea edad, peso, antecedente de fracturas, si fuma o no fuma, si usa glucocorticoides, si tiene artritis reumatoidea,
si hay alguna causa secundaria de osteoporosis, como una celiaquía, si consume o no consume alcohol, y el resultado de la test score de la densitometría. Aplicando eso, incluso hay un FRAX ya hecho para la Argentina, o sea que está hecho para nuestra población, nos va a establecer unos criterios de riesgo para fractura de cadera y para fractura mayor por osteoporosis, o sea, una fractura por osteoporosis. Y yo con estos resultados voy a poder calificar al paciente de bajo riesgo, moderado, alto y muy alto riesgo. Y de esa manera después yo poder elegir el tratamiento acorde al grupo de riesgo que tenga el paciente. Es decir, un paciente de bajo riesgo va a ser aquel paciente que no tiene fracturas, que tiene un test score bueno, más de 1, más de -1, un FRAX bajo se considera -3 para cadera y menos de 20% para fractura mayor, o sea, el resultado que usted le da al sistema, si dice que es menos de 3 el porcentaje del FRAX en cadera, no es de alto riesgo, y a partir de que el FRAX sube por más del 3%, ya consideramos un alto riesgo, y si el paciente ya se ha fracturado anteriormente, es un paciente de muy alto riesgo. Entonces, utilizando ya estos parámetros, voy a empezar a promover medidas terapéuticas. Las medidas terapéuticas van a ser generales a todos los riesgos de osteoporosis, es decir, asegurar la ingesta adecuada de calcio, un reemplazo de vitamina D3, es decir, vamos a necesitar al menos 1200 miligramos de un calcio y 1000 unidades diarias promedio de vitamina D. Ahora está de moda, obviamente, la monodosis de 100.000 unidades, la cual generalmente, y dependiendo del valor de vitamina D que traiga el paciente, va a estar en orden de un frasco o una ampolla por mes por los primeros meses, y después de mantenimiento se puede sostener a un ritmo de una ampolla cada 3 meses. Siempre nosotros evaluamos causa secundaria de osteoporosis, o sea, nosotros tenemos que entender que el tratamiento de la osteoporosis es un tratamiento largo y yo los resultados los voy a ir viendo a largo plazo. Entonces yo necesito, antes de empezar el tratamiento, ver y descartar que el paciente no tenga una causa secundaria de osteoporosis o algo que le esté deteriorando el hueso, que yo no me pierda años de tratamiento después descubriendo de que a lo mejor tenía una celiaquía o tenía un hiperparatiroidismo que le estaba consumiendo hueso, y eso nos va a después traer malos resultados. Todo lo que son medidas higiénico-dietéticas, desde el consumo de lácteos, desde la actividad física, una actividad física mixta, aeróbica anaeróbica, no perdiendo el impacto que nos da la caminata y completándolo con el aumento de la masa muscular. Pensemos que la primer zona de protección que va a tener nuestro hueso es el músculo, o sea, esa cobertura muscular va a ser un colchón que va a evitar nuestras fracturas, y a su vez entender que, como dice el viejo dicho, la función hacia el órgano, el hueso es un órgano que vive traccionado, que vive con fuerzas de torsión, de tensión y de impacto. O sea, si yo no me muevo, no le hago un microimpacto por las caminatas, no genero fuerzas de torsión con los músculos, ese hueso pierde su función y va a entrar en declive. Por lo tanto, el objetivo de esta vejez saludable involucra todos estos procesos. Y el evitar la caída va desde analizar el ambiente del paciente, hacer esas recomendaciones del paciente de su entorno, es decir, evitar las alfombras, evitar los desniveles, que los desniveles estén muy bien marcados o señalizados, utilizar barandas y posamanos en esos desniveles o en el baño. Hay que generar superficies antideslizantes, hay que generar todo un cambio en la cultura, en la cabeza de uno, cuando nos trasladamos al hogar. Incluso hay arquitectos que que están especializados en evaluar riesgo, el riesgo ambiental del paciente, para evitar las fracturas. Y después saber que contamos con tratamientos médicos aprobados para ambos géneros. Entonces, ¿qué tratamientos vamos a poder llegar a indicar al paciente? Es decir, como yo les decía, no es lo mismo empezar con un paciente de bajo riesgo que empezar con un paciente de alto riesgo o muy alto riesgo. Un paciente de bajo riesgo, probablemente yo, con hacer una mujer, por ejemplo, que tuvo una menopausia precoz, o un hombre que tiene un hipogonadismo, el reemplazo hormonal sustitutivo muchas veces revierte
la osteoporosis si es un riesgo bajo de fractura. Ahora, cuando ya empezamos a tener un riesgo alto de fractura, bueno, vamos a tener que empezar a incorporar los primeros pasos, que son los bifosfonatos, es decir, alendronato, risendronato o ácido zoledrónico. Como ustedes pueden ver, el ivandronato no lo incluyo, la mayoría de las guías internacionales al ivandronato ya casi lo ponen en desuso, por una cuestión de que el ivandronato no tiene muy buena acción sobre la cadera. Entonces, perder la protección en cadera es algo que nosotros no nos podemos permitir. Por eso, si bien se lo usa y se lo usa de manera muy amplia en la Argentina, realmente es una droga que yo la trato de dejar para un último nivel y empezar, si es necesario, por vía oral, con un alendronato semanal, un risendronato mensual, y si ya el paciente, por intolerancia o por falta de adherencia, pensar en un zoledrónico endovenoso anual o un denosumab que es de más fácil administración, semestralmente subcutáneo, que logra una buena adherencia con pocas reacciones adversas. Y luego, cada 1 o 3 años, tengo que ir reevaluando al paciente, tanto con marcadores del laboratorio, es decir, evaluar marcadores de reabsorción ósea, si la reabsorción ósea está suprimida y el tratamiento está siendo efectivo, y densitométricamente cada 1 o 2 años, 2 años generalmente cuando el paciente no es de riesgo. Y después de ahí puedo transicionar al paciente a alguna otra terapéutica. Ahora, si ya estamos hablando de un paciente de muy alto riesgo, es decir, este paciente, por ejemplo, que ya viene con una fractura, por ejemplo, de columna o de cadera, yo ya debería arrancar con un tratamiento preferido, como ustedes pueden ver aquí, de tratamiento inicial, un osteoformador, como puede ser la PTH recombinante, que es el teriparatide, o desde el último año que contamos con el romosozumab, que nos permite una rápida recuperación del hueso, sobre todo en cadera. Por ejemplo, el romosozumab tiene una ventaja sobre la fractura de cadera impresionante, es un osteoformador que se utiliza vía subcutánea mensual por el lapso de 1 año solamente, y que eso nos permite una rápida ganancia de hueso, ya que es anabólico. Como alternativa, en caso de no poder contar con estos osteoformadores, puedo utilizar en segunda línea un zoledrónico endovenoso o un denosumab, pero siempre teniendo en cuenta que el paciente sí o sí necesita un tratamiento inmediato. Luego de cada 1 o 2 años vamos a ir haciendo reevaluaciones para ver si podemos transicionar al paciente. Por ejemplo, si empezó con romosozumab, lo podemos transicionar a denosumab, o en otra instancia a un bifosfonato, siempre pensando, como les digo en estos casos de pacientes de muy alto riesgo, ir de mayor a menor, porque lo tenemos que sacar de ese riesgo, como yo les decía, inminente de una refractura. Y después, como nos pasa en la práctica habitual, el paciente va a tener múltiples escenarios clínicos. Uno puede decir, bueno, la guía me dice que yo puedo empezar con una medicación, pero cuando yo después lo quiero volcar a la vida real, me voy a encontrar con que no todas las pacientes van a ser iguales. Es decir, yo puedo tener una paciente, como ejemplo la primera, que no tiene tratamientos previos, pero que tiene múltiples factores de riesgo, por ejemplo, un T-score de -3 para cadera, que yo les explicaba que -3 ya nos está hablando de un riesgo alto, y que no hace actividad física y que tiene antecedentes familiares de una madre con fractura de cadera, ya nos da la pauta que es una paciente de alto riesgo, y ella no venía con ningún tratamiento. Entonces, yo ya tengo que entrar con un denosumab o un ácido zoledrónico, y no quizás perder tiempo probando que a ver si va a tolerar el alendronato o el ivandronato 1 mes, que a lo mejor la paciente no lo toma, lo tomó 1 mes, al otro mes se olvidó, se confunde si es la vitamina D o el ivandronato que tiene que tomar, y empieza con ese juego, y se perdió 6 meses y ya la paciente inicia el tratamiento y cae con la fractura vertebral que podríamos haber evitado. También tengo que tener en cuenta que una paciente ya puede venir en tratamiento, es decir, yo puedo recibir una paciente que viene en tratamiento, la miro, veo, digo, bueno, hace 3 años que está tomando ivandronato, y me fijo y veo que tiene una densitometría que está en descenso a pesar del tratamiento. Bueno, obviamente lo que yo no tengo que hacer es continuar con una misma línea de tratamiento que no funcione. Si yo veo que la densitometría no mejoró, necesito avanzar con el tratamiento y pasar a un segundo esquema o una segunda línea terapéutica, justamente para no llegar a estas circunstancias como son las fracturas. También es muy frecuente
que el paciente no tenga adherencia o presente intolerancia gastrointestinal. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros recibir en el consultorio que el paciente tiene indicado ivandronato y uno le pregunta, ¿y estás tomando la medicación? Y te dice, sí, doctor, la tomé los primeros 2 meses, pero después ya me generaba mucha acidez, me cae pesada, y no, o tengo que tomar ese vaso grande de agua y me olvido, o se me pasa, y no la compré, y se me pasó, y el paciente sigue perdiendo tiempo de tratamiento. Entonces ahí tenemos que ya de entrada evaluar la necesidad de utilizar otra posología, como puede ser un celedrónico endovenoso una vez al año, como puede ser el denosumab, que tenemos la ventaja de que sea subcutáneo semestralmente, que no presenta reacciones adversas, y que le va a permitir al paciente una mayor adherencia, que es el objetivo, es decir, lograr esa adherencia para bajar el riesgo. Y obviamente también nos vamos a encontrar con pacientes añosos con múltiples comorbilidades, porque no solo tenemos que pensar que el paciente vive cada vez más años, tiene cada vez más riesgo de caerse, a su vez tiene cada vez más situaciones, tanto cardiovasculares, cerebrovasculares, como también renales, es decir, el uso de bifosfonato que podrían llegar a estar contraindicados, es decir, bueno, apelar a alguna droga que pueda ser segura para el uso en pacientes con comorbilidades. Entonces, como les digo, en la práctica clínica después se nos presentan distintos escenarios que nos hacen repensar al paciente a cada momento. ¿Y cuáles pacientes deben ser tratados y no podemos dejar de tratar? Esos pacientes de alto riesgo de fractura, muy alto riesgo de fractura, o como denominamos actualmente, hay una nueva categoría, riesgo inminente de fractura. ¿Y a qué nos referimos con riesgo inminente de fractura? Es aquel paciente que tiene un riesgo muy alto de refracturarse en los próximos meses, 12 a 24 meses. Es decir, aquellos pacientes que se acaban de fracturar, como yo les decía al principio, o sea, el paciente que se fracturó tiene 2 a 4 veces más riesgo que volver a fracturarse. Entonces, yo necesito ser muy agresivo en este primer momento. Por eso, desde hace un tiempo, se están implementando en muchos servicios y en muchas instituciones lo que se llaman los servicios de captura de fractura. La IOF, que es la Federación de Osteoporosis Internacional, viene implementando un sistema de supervisión y digamos, propender a que las instituciones tengan un servicio de captura de fractura. Nosotros, en nuestra institución donde yo trabajo, en la Clínica Reina Fabiola, hace un tiempo que venimos trabajando aplicando este método de captura de fractura. ¿Y qué significa esto? Es capturar al paciente cuando entra a la institución por una fractura. Es decir, aquel que ingresó por la fractura de cadera, que ingresó por la fractura de columna, que ingresó por guardia médica por una fractura de muñeca, es agarrar al paciente en ese momento y hacerle todo lo posible de nuestra parte para evaluar su estado osteometabólico, pedirle un perfil fosfocálcico, darle los primeros tratamientos, sea que se vayan con un celedrónico puesto a la casa, que se vaya con la indicación médica, que se vaya por lo menos con, si no se lo puedo hacer en el internado, que se vaya con la evaluación hecha, el pedido de la evaluación hecha en ese momento, porque como sabemos, ese paciente que se fracturó la cadera por 90 días probablemente esté invalidado y esté con necesidad de cuidadores, y no pueda volver a la clínica posteriormente a una nueva reevaluación. Y ya se va a su casa con un riesgo del 25% de mortalidad y con un riesgo de que se vuelva a refracturar casi 5 veces más. Entonces, son en esos momentos donde tenemos que accionar con todo nuestro arsenal terapéutico, no solo médico, sino fisioterapéutico, ambiental, terapia ocupacional, psicopedagogas, las enfermeras, cuidadores, todos tenemos que estar entrenados o cada vez más capacitados para poder acompañar al paciente en ese momento, porque es el momento que no se nos tiene que escapar. ¿Qué otros pacientes tienen un riesgo inminente de fractura? Son pacientes que reciben alta dosis de glucocorticoides, en los cuales sabemos que la densitometría ósea no va a reflejar realmente el estado del hueso. Pacientes que ya vienen con antecedente de arrastre de múltiples fracturas, que dicen, bueno, me fracturé, me hicieron una cementación vertebral, me volví a refracturar y bueno, me hicieron otra cementación vertebral. Y son pacientes que vienen tratando las fracturas y no resolviendo la causa de base, que es la osteoporosis. O sea, las obras sociales por ahí uno ve que le autorizan rápidamente una osteosíntesis o le autorizan rápidamente una cementación vertebral y uno pide un tratamiento farmacológico y a veces no está, se demoran.
y el paciente pierde mucho tiempo de hueso, que es un tiempo importantísimo, que muchas veces no se recupera. Y cuando se produjo la fractura, ya el paciente no es el mismo que antes de fracturarse, o sea, ya se fracturó, no es la misma persona. Así que por eso hago hincapié en esto de evitar la fractura. Aquellos pacientes que también tienen una densitometría muy alterada, no es un paciente donde yo pueda empezar con un tratamiento escalonado, sino que tengo que ser agresivo, y en ancianos frágiles que yo puedo ver que tiene una osteoporosis asociada a un alto riesgo de caída. O sea, si yo ya veo que es una persona que tiene muchas probabilidades de caerse, yo ya lo voy a considerar que está a un riesgo o un paso de una inminente fractura. Como conclusiones, para cerrar el cuadro, es recordar que la osteoporosis tiene una carga clínica elevada, del paciente y económica, o sea, lo que decía al principio, costo para el paciente, para la familia, para la institución, para las obras sociales, para el Estado, la carga es alta. Que tenemos guías que nos van a clasificar al paciente de acuerdo a su riesgo, es decir, yo no voy a empezar a todos los pacientes con un mismo tratamiento, tengo que ver dónde se encuentra el paciente, tengo que usar tratamiento anabólico en esos casos seleccionados de pacientes de muy alto riesgo, de riesgo inminente de fractura. Por eso es importante como prioridad médica, y no solo médica, sino también de todo el personal de salud, identificar a los pacientes con alto y muy alto riesgo o riesgo inminente de fractura, y saber que este riesgo inminente es aquel paciente que tiene ese elevado y temprano riesgo de volver a fracturarse. Como mensaje final, mañana 20 de octubre es el Día Mundial de la Osteoporosis, por eso, bueno, nosotros después hacemos campaña siempre para fomentar todo lo que es la alimentación y los cuidados en cuanto al paciente con osteoporosis, y de difundir estas campañas que está haciendo la Federación Internacional de Osteoporosis con la captura de fractura, que nos permite lograr un trabajo multidisciplinario con enfermería, con los traumatólogos, con los fisioterapeutas, y eso nos lleva a abordar al paciente interdisciplinariamente y permitir reducir este riesgo. De mi parte, muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Mauro. Gracias por la disertación, por el abordaje y por la claridad que le has dado a un tema tan importante como es la osteoporosis, y pensando en esto que decías vos, ¿no? de la fragilidad y la expectativa de vida, y pensando que seguramente el grupo que más va a crecer en edad son los de 80 años y más, en esa dependencia, ¿no? Así que bueno, agradecido. Tengo algunas preguntas para hacerte. ¿Cómo no? Sí. En primer lugar, si vos creés que hay componente hereditario y familiar en el tema de la osteoporosis. Sin duda, sin duda. Dentro de los factores de riesgo, el antecedente familiar, las fracturas en familiares de primer grado, antecedente de fractura de cadera, es un componente fundamental a la hora de evaluar un paciente. Así que sí, incluso como les mostraba yo, la herramienta del FRAX lo toma justamente puntualmente al antecedente familiar como un factor de riesgo que predispone a la fractura por osteoporosis. Perfecto, Mauro. Esta pregunta quizás está muy relacionado con la conclusión que acabas de decir. Si vos no crees, pensando en esta disertación que vos comentaste y el cuadro situacional, ¿no debería haber una mirada mucho más integral, mucho más 360, digamos, post-evento, caída y fractura, al momento de trabajar con la persona mayor, ¿no? Contemplando el cuidador, que hiciste mención vos, contemplando la familia, contemplando el psicólogo, el nutricionista, el profe de educación física? Tal cual, tal cual. Por eso nosotros venimos trabajando ya desde hace 2 años en la institución, y estamos justamente, por suerte hemos sido avalados como un centro por la IOF. Ustedes van a ver en un mapa, hay un mapa mundial que es de la IOF, que pone captura de fractura. Nosotros, la clínica, nos han dado, digamos, como una habilitación, un aval de que estamos trabajando en ese sentido, y eso justamente involucra todo esto de acercarnos al traumatólogo, porque justamente es la puerta de entrada para llegar a estos pacientes fracturados, y el traumatólogo muchas veces resuelve el problema, y el paciente, como te digo, si se fue de su casa, se perdió quizás 90 días, como yo decía, de volver a un control, y es en ese momento donde uno tiene que entrenar a la familia,
le damos una lista de recomendaciones, de precauciones que tiene que tener en el hogar. Todo el tratamiento que nosotros podemos hacer sobre el paciente en ese momento es el momento ideal, porque lo tenemos ahí justo, lo podemos evaluar, podemos saber cómo están sus riñones, cómo está su nivel de vitamina D, cómo está su calcio, y así si no lo tuviéramos, porque estamos trabajando en un centro donde quizás los recursos son menores o uno tiene que hacer más a pulmón la cosa, uno no puede dejar de por lo menos acercarse al servicio de traumatología, por lo menos decir al traumatólogo, mira, avísame cuando en la factura, mandame un mensajito, yo me llevo la pieza al paciente, lo charlo 2 minutos, le puedo dar mis recomendaciones, y ya con eso empezamos todo un proceso virtuoso para justamente reducir esto, que es la fractura y la refractura, porque obviamente, si el paciente ya llegó, estamos llegando tarde, pero por lo menos saber que todavía hay mucho por hacer, no decir, bueno, se fracturó, porque muchas veces se pierde el concepto de que el paciente se fractura por la osteoporosis. Entonces no es que llegó a la fractura porque se cayó porque es viejito, se cayó, se fracturó porque tiene osteoporosis. Entonces es ahí donde tenemos que hacer ese 360, como decís vos, Edgardo, y un poco que habíamos estado hablando antes, es el enfoque multidisciplinar es fundamental porque nada sirve que yo le dé la mejor droga al paciente si después se va a llegar a su casa y se va a tropezar con la alfombra, o no va a hacer gimnasia, o no va a tener un acompañante, o no va a haber gente que lo pueda orientar, o el médico de cabecera no sepa que a lo mejor está haciendo hipotensión nocturna y no le tenga que bajar a lo mejor la droga hipotensora a la noche, o el paciente esté tomando tamsulosina o algún otro agregado más y también le sume algún otro riesgo, o los psicofármacos que son tan ampliamente prescriptos. Yo creo que es fundamental lo que dicen de esto de trabajo en equipo. Perfecto. Seguimos con las preguntas. ¿Qué impacto tiene la descripción de IVP sobre la disminución de riesgo de osteoporosis? Bueno, a ver, es como los inhibidores de la bomba de protones, supongo que se hace la pregunta, el IVP, digamos, se lo considera dentro de los factores de riesgo para osteoporosis. Dentro de el asesoramiento, digamos, la evaluación previa de un paciente, nosotros vamos a tener que evaluar la medicación concomitante, el uso de, bueno, el tabaquismo. Las drogas que pueden bajar la masa ósea son los inhibidores de la bomba de protones, están ampliamente difundidos, el omeprazol, el pantoprazol, son todos grupos de drogas que bajan y aumentan el riesgo de osteoporosis, la heparina, los anticonvulsivantes, bueno, etcétera. Son múltiples las drogas, pero sí está demostrado la asociación y el riesgo de uso de esa droga gastroprotectora con la masa ósea. Perfecto. Otra pregunta, si todo paciente sarcopénico tiene alto riesgo de osteoporosis. Generalmente sí. Generalmente el riesgo de osteoporosis va acompañado con el índice de masa ósea y con el grado de sarcopenia. Nosotros podemos utilizar muchas veces un instrumento que de rápida, digamos, evaluación, que es el hand grip, que es el manguito, que es que se hace una prueba de prensión. Eso nos permite hacerlo desde el consultorio, el paciente viene, hace esa prueba con la fuerza de prensión en la mano, y eso nos da un parámetro del estado muscular del paciente, y la sarcopenia no solo se asocia a osteoporosis o osteopenia, sino también a mayor agilidad y mayor riesgo de fractura a la hora de caídas. O sea, no solo de riesgo de osteoporosis, sino de riesgo de fractura en la sarcopenia. Bárbaro. Tenemos otra pregunta. ¿Qué relación existe, si existe, entre los pacientes oncológicos y el desarrollo de la osteoporosis? Bueno, depende mucho de la droga que estemos hablando. Obviamente, justamente hoy, que es el Día del Cáncer de Mama, de concientización del cáncer de mama, sabemos que el tratamiento, digamos, con tamoxifeno va a reducir en las mujeres posmenopáusicas incluso el resto de estrógenos que puede tener. Como yo les explicaba, el desbalance que se produce a nivel celular óseo en la mujer y en el hombre, el estrógeno es fundamental en ese juego del aumento de la función de los osteoclastos. En la mujer posmenopáusica queda un remanente de estrógeno que surge por la aromatización de la testosterona. En las pacientes oncológicas que se ven sometidas a tratamiento con tamoxifeno, por ejemplo, ese
remanente estrogénico se pierde también y aumenta mucho más el riesgo de fractura, incluso no evidenciable con densitométricamente. Otras drogas que se utilizan mucho en oncología son los corticoides. Obviamente los corticoides de altas dosis van a producir osteoporosis. En el cáncer de próstata, el bloqueo gonadal, es decir, el hipogonadismo secundario a los análogos del GnRH que se utiliza para el cáncer de próstata, también aumentan el riesgo de osteoporosis. Y después, bueno, hay drogas y drogas que pueden llegar a tener mayor riesgo, pero en general los cánceres más comunes, como es el cáncer de mama y el cáncer de próstata en el hombre, por sus tratamientos conllevan a una mayor fragilidad ósea y mayor riesgo de osteoporosis. Perfecto, Mauro. Tengo las dos últimas preguntas. Bueno. Una, si hablamos al inicio de la conferencia sobre la importancia y sobre la década del envejecimiento saludable, ¿cuáles serían tus consejos apropiados para una persona mayor que tiene osteoporosis, quiere hacer deporte y a su vez quiere mejorar su salud ósea? Bueno, como todo, el deporte es una prescripción médica. Yo creo que ahí uno tiene que, por eso, conseguirse un equipo. No podemos hacer todo en el consultorio, es prescribirle la vitamina D, prescribirle el calcio, darle el bifosfonato, el zoledrónico, el denosumab, decirle que no se caiga, explicarle cómo lo tiene que hacer para caerse, y después decirle qué actividad física tiene que hacer. Obviamente que la actividad física es fundamental. La actividad física va a depender obviamente del asesoramiento que yo le pueda hacer a ese paciente. No es lo mismo un paciente que nunca hizo nada en su vida que aquel que tiene una cierta actividad. Yo siempre pongo el ejemplo de mi papá. Mi papá descubrió el gimnasio a los 50 años y ahora a los 73 hace 15, 20 kilómetros por día en bicicleta. Entonces yo a él me animo a decirle quizás cómo manejarse, cómo poder avanzar un poco más con actividad, con gimnasio. Acá los dos pilares fundamentales son, primero, no hacer más daño, como siempre en medicina. Yo no voy a poner una paciente, como me pasó una vez, que el traumatólogo le dijo a la señora de 80 años, usted tiene que hacer un poco de bici fija por la rodilla. La mujer se subió con un vestido a la bicicleta, se enredó, voló, y no se fracturó todo de gracias a Dios, pero llegó con un traumatismo de cráneo importante la guardia, y bueno, eso me hizo pensar y decir, che, hay que tener cuidado cuando uno le dice al paciente que haga algo, cómo lo tiene que hacer, y por eso digo, la actividad física es una prescripción médica. Entonces, lo fundamental acá, como decía, por la fisiopatología y cómo se produce la osteoporosis, el hueso necesita dos cosas: el impacto, por eso el estar sentado, el estar acostado, nos saca masa ósea. Caminar, que la paciente camine, el paciente camine, ya son el primer paso importante para dar. Si ahora el paciente le da un resto para ir a un gimnasio y puede empezar a trabajar con un profesor de educación física, un fisioterapeuta, que lo pueda asesorar, sobre todo para mejorar la masa muscular, es el segundo gran componente. ¿Por qué? Porque ahí tengo que, como yo les decía, reducir la sarcopenia. La osteoporosis la mejoro con el impacto de la caminata y la tracción, las fuerzas de torsión que me ejerce el músculo. Entonces, un programa creciente en actividad, es decir, propender la actividad física aeróbica y anaeróbica, es lo que mejor resultados me va a dar a la hora de cuidar la osteoporosis. Pero todo tiene que ser gradual e identificable con cada paciente, por eso creo que es importante ahí tomarse el tiempo de ver riesgo cardiovascular, riesgo, digamos, ortopédico, es decir, lo mismo una paciente que pese 100 kilos, tenga artrosis de rodilla, probablemente, más allá de que el ejercicio en el agua no es tan indicado por la pérdida de masa ósea, bueno, por lo menos, digamos, puedo indicarle una caminata o una bici en la bici sentado, que la bici sentado le va a permitir no sobrecargar tanto de peso las articulaciones. Bueno, me parece que Edgardo está, se había desconectado. Ahí estoy, volví, perdón. No hay problema, no hay problema. Te veía muy motivado, y como el espacio también está muy motivado, te agregué una pregunta más. Dale, o sea, quedarían dos preguntas. Dale. Una de las preguntas es si la densitometría ósea es la mejor técnica que existe para medir la masa ósea, o hay otras excepciones. Bueno, a ver, el diagnóstico de osteoporosis se hace por densitometría ósea. Uno, digamos, necesita la densitometría como para ponerle un punto. Es decir, primero tiene que ser hecha siempre en el mismo equipo, porque necesito mantener después un seguimiento. Esto es como un diabético, como un hipertenso, o sea,
yo le tengo que poner objetivos de tratamiento al paciente. Si es hipertenso, le voy a decir, bueno, vos tenés que tener menos de 120/70, y la presión arterial con la que empieza me va a marcar si el paciente está mejor o peor. El diabético le tengo que poner un número a su glucemia. Si tiene 120, si yo le quiero poner como objetivo 100 de glucemia, le tengo que poner, digamos, me tengo que basar en algo. La densitometría es eso, la densitometría es una herramienta. Es la primera que está estandarizada para poder decir que el paciente tiene osteopenia o osteoporosis. Ahora, yo me quedo solamente con lo que dice la densitometría. No, la densitometría es una herramienta. Yo muchas veces necesito acompañar la densitometría, y sobre todo en todo paciente, y es de práctica clínica ideal, una radiografía de columna, frente y perfil, porque obviamente no me muestra fracturas, porque yo la densitometría puedo decir, uy, tiene una densidad ósea hermosa en la columna, y después me doy cuenta de que la tiene hermosa porque están todas las vértebras aplastadas y apelmazadas. Entonces yo necesito tener un correlato radiográfico de esa columna, por ejemplo, y después, en algunos casos, puedo necesitar una resonancia o una tomosíntesis para poder evaluar que no haya alguna fractura o algo silente y que el paciente no se haya dado cuenta. Pero lo que es la densitometría, si bien hay algunas técnicas 3D, etcétera, que no son ampliamente difundidas todavía en el país, creo que como mensaje que yo dejaría, que la densitometría es el paso inicial para la evaluación, o sea, la densitometría y la radiografía de columna, de frente y perfil. Perfecto, y ahora sí la última. ¿Cuál es el plazo para prescribir un DMO de control en pacientes con osteopenia? Generalmente los tiempos son los 2 años. Obviamente que esto no solamente uno lo tiene que pedir en base a la densitometría, es decir, si el paciente tiene osteopenia, pero si yo le tengo que completar la osteopenia con un perfil metabólico fosfocálcico. No es lo mismo un paciente que tenga una osteopenia en este momento, pero yo lo encuentro de que está perdiendo mucho calcio por orina, tiene marcadores de reabsorción muy elevados, tiene un hiperparatiroidismo secundario, a lo mejor un déficit de vitamina D, ese paciente va a llegar con una osteoporosis en el próximo control. Entonces, si yo tengo una densitometría que me dice osteopenia, y el paciente tiene un perfil metabólico normal, es activo, no fuma, cumple con las indicaciones, a lo mejor la densitometría se lo repito a los 2 o 3 años. Si yo no le quiero ahorrar, 2 años por lo menos. Pero no quedarse solamente con el tiempo de la densitometría, sino también que el paciente no presente ninguna causa que lo vaya a desmineralizar más rápido. Pero por lo menos 2 años estaría bien con un seguimiento. Bueno, muchas gracias, Mauro, por la ponencia, excelente. Gracias al laboratorio AmGen, gracias a los miembros organizadores y a la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría en su conjunto. Pedimos 1000 disculpas por los imponderables y la demora técnica que hubo al inicio, pero bueno, el objetivo y el propósito ha sido cumplido, así que nada más que agregar. No sé si Mauro, Nada más Silvina, que es del laboratorio. Agradecerle a todos, agradecerle a toda la sociedad, un gusto poder compartir, espero que haya servido un poquito de esta charla, y desde ya a disposición para lo que necesiten. Muchas gracias. No sé, Silvina, si estás ahí, si querés decir algo. Muchas gracias a los dos, Mauro, como siempre, un placer, excelente. Y bueno, Edgardo, gracias. Y muchas gracias a todos a esta hora que están conectados, y espero que les haya sido útil. Gracias. Muchas gracias. Bueno, hasta la próxima. Adiós. Chao, chao.